Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar de Codemotion. Gracias a los que están participando en este momento. En este caso, vamos a tener nuevamente con nosotros a Antonio Cobo, pero en este caso va a darnos la charla en español, con lo cual vamos a estar escuchándolo y atendiendo sus consejos sobre cómo ha vencido los miedos para dar las charlas. Está muy bueno porque casualmente ahora tenemos el Call for Papers de Codemotion Madrid abierto. Así que aquellos que quieran proponer algo para Codemotion, pues pueden tomar también un poco de nota de algunos consejos y trucos que nos da Antonio. Y bueno, nada, los dejo con él. Recordar que pueden hacer preguntas a través del chat en cualquier momento y las iremos comentando y contestando. Y poco más. Bienvenido de nuevo, Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nada, puedes empezar ya con el webinar. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos esta noche. Tengo un par de confesiones que hacer a todos. Y la primera es la primera vez que estoy dando una charla en español. Sí, soy nacido en España, pero vivo desde 2005 fuera de España y todas las charlas que he dado antes han sido en inglés o en francés. Con lo cual, algunas veces vais a oír una expresión muy rara y es porque mi cerebro ya está pensando en otro idioma. Si suena muy raro, poner en el chat la expresión correcta y Francisco me lo va a decir y así aprendo yo también. Y la segunda es, he estado en cama los 3 últimos días con gripe. Espero que no voy a necesitar parar un minuto para toser o para sonarme la nariz. Yo prefiero avisaros por adelantado, por si acaso oís a alguien con una tos un poco rara. No, no pasa nada, voy a sobrevivir y podré dar la charla. La agenda de esta charla es dos partes bastante importantes. Una es todos los miedos a la hora de hablar en público que tengo y cómo he conseguido superarlos a veces. Pues realmente no voy a hablar de todos mis miedos porque solo tenemos un ratito. Si tuviésemos varios días, lo mismo diría todavía más miedos, pero voy a hacer los más importantes que creo yo que pueden ser los más comunes para todos. Luego después, es una parte importante, es cómo enviar charlas a conferencias. Cuál es el proceso, qué es lo que las conferencias esperan a la hora de proponer charlas a ellas. Voy a explicar cómo creo yo una charla nueva y el proceso que he seguido pues, para estar aquí en este webinar también. Al final acabaremos pues con algunos trucos para el día de la conferencia, porque si estáis escuchándome, espero que sea porque os vais a animar a enviar alguna charla, alguna propuesta, alguna conferencia y que algún día conseguiréis que os acepten. Entonces, son algunos trucos o cosas que me hubiese gustado saber antes de empezar a dar charlas. Vamos a ver ahora algunos de mis miedos para hablar en público. Un miedo que siempre tengo y que me hacía no enviar ninguna propuesta a conferencias, es que siempre he pensado que solo los más expertos en algunos temas pueden dar charlas. Es un poco como la gente que da charlas en conferencias, cuando dan una charla sobre un tema en particular, son capaces de responder cualquier pregunta en menos de 5 segundos. Eso era lo que yo creía que los ponentes eran, que eran gente tan importante con tanto conocimiento y yo no podría ser así, con lo cual decía, yo no puedo ser. Después de hablar con varios otros ponentes y con gente que atiende a conferencias, me he dado cuenta que hay muchas charlas que son muy interesantes y es los primeros pasos o la gente cuando está descubriendo cosas. Si están descubriendo cosas, no son expertos. Si no son expertos y están ahí, realmente no es una razón para no enviar propuestas. Normalmente conozco otros compañeros míos que dan conferencias que les gusta poner quotes. Ya empezamos con la primera palabra que no me sale en español. Frases famosas de gente. Yo solo pongo en esta charla, es en inglés, porque y es el valor de
de la experiencia de otro es darnos esperanza, no es realmente decirnos cómo o si debemos proceder y hacer algo. Esta frase a mí me motiva mucho porque realmente es lo que yo busco cuando voy a conferencias, es que alguien, con las experiencias que tengan, si son muy expertos o no expertos, es que me motiven en ser mejor y en poder probar cosas nuevas. No exactamente, yo no voy a una charla de 40 minutos en una conferencia para que alguien me diga exactamente qué es lo que tengo que hacer el día siguiente de mi trabajo, porque realmente en 40 minutos la charla va a ser un poco genérica o demasiado técnica, con lo cual no es eso. Yo lo que busco es inspiración. Entonces, si tú buscas inspiración, tampoco necesitas ser tan experto para dar conferencias, ¿verdad? Este es yo creo que es el miedo número uno de todo el mundo a la hora de hablar en público. Es el terror, el pánico. O no, tengo que hablar delante de mucha gente. Y a mí me bloqueaba muchísimo. Pero al final me he dado cuenta de varias cosas y varios truquillos que hago. Perdonar por la tos. Cuando estoy en una conferencia y que hay tantísima gente que no soy siquiera capaz de ver las caras de tanta gente que hay, al final no me doy cuenta que hay gente. Y es un poco, me abstraigo y empiezo a pensar en simplemente compartir lo que estoy diciendo. Cuando hay menos gente, al principio me costaba mucho más. Pero me he dado cuenta que puedo intentar, perdonar por la tos, me he dado cuenta que puedo localizar la cara de un par de personas al principio que están como sonriendo o que proyectan lo que yo diría un poco, perdonar por la tos. Ay, vaya tela la tos. Pero ya están como el positive attitude que dicen los ingleses, un poco de positividad. Lo que hago es fijarme en esas 2 o 3 caras durante toda la conferencia. Entonces, si en algún momento estoy un poco bloqueado, miro a esas personas que normalmente siguen sonriendo y que proyectan tranquilidad y me ayudan a seguir. Hay 2 cosas que tú tienes que saber cuando estás dando conferencias. Es el único que sabe realmente cómo la conferencia tiene que ser eres tú. Los que están allí escuchándote están ahí sin saber lo que quieren o cómo tiene que ser la conferencia, con lo cual no te preocupes si no te va a salir perfecta como tú querías antes. Va a ser perfecta para ellos porque es la versión final de tu conferencia. Tú eres el único que sabe si querías decir esto, eso o aquello. Para ellos, lo que estás diciendo es lo que vale. Y eso es una ventaja considerable cuando te das cuenta y ayuda bastante a calmarse. Con otra gente que conozco que han dado muchas conferencias me han dicho, ¿tú te das cuenta de cuando algunas veces que es un conferenciante famoso se para durante 30 segundos como mirando al infinito después de una diapositiva que parece que le está dando ese momento de drama para dar como más énfasis a su mensaje? Y yo, sí, es increíble cómo lo hacen, wow, ese efecto. Y dice, la mitad de las veces han perdido el hilo de lo que querían decir. Lo que pasa es que no reaccionan como si lo han perdido, se quedan como poniendo cara interesante, como motivando un momento de drama, y a los 10 segundos dice, ah, sí, ya sé dónde estaba, y siguen hablando. Tú puedes hacer eso porque los que te van a oír no saben que te estás perdiendo o no, o que has olvidado lo que querías decir. Van a pensar que probablemente era un momento en el que querías dar más énfasis a lo anterior. Con lo cual no te preocupes de quedarte bloqueado a veces. Lo mejor es seguir adelante, respirar y continúas. Y me ha servido bastante. Ha sido una de las cosas que cuando me di cuenta que otros, especialmente otros ponentes que llevan más de 10 años dando charlas, les pasa y hacen eso para recuperar el hilo de la charla y seguir adelante, dije, wow,
yo puedo hacer eso también. Este otro miedo es, bueno, la gran mayoría de las conferencias en IT son en inglés. Yo vivo ahora en Inglaterra, con lo cual todas las conferencias son en inglés. Pues me cuesta un poco porque mi acento no es bueno. O sea, no tengo el acento perfecto y me bloqueaba un poco. Pero empecé a mirar la lista de gente que da charlas en conferencias grandes en Londres. La gran cantidad de acentos que hay es que es impresionante. Es 25% o 30% de los que dan charlas, lo mismo son de Inglaterra o de América, pero el resto son de países que su idioma materno no es el inglés y están ahí dando conferencias. Con lo cual, no es un problema que tu idioma no sea perfecto. Lo importante es que seas capaz de compartir tus experiencias y que seas capaz de construir las frases, lógicamente. Yo no voy a dar ninguna conferencia en alemán porque no tengo ni idea de alemán, pero he vivido en Francia unos años y he dado ya un par de charlas en francés. Estaba bastante muerto de miedo la primera vez, porque mi acento es muy fuerte, pero lo conseguí. Y perdonad, con el inglés es lo mismo. He tenido muchísimo miedo, pero al final, viendo otros ponentes que tampoco son ingleses, decía, pues es una manera de mejorar. Yo he hecho incluso cursos para mejorar mi inglés, para ser mejor y poder transmitir mensaje mejor. No es un impedimento no ser inglés para dar charlas en conferencias en inglés. Ay, esta tosecita, esperemos que consiga pasarla bien. Otro de mis miedos es que hablo muy deprisa. Ahora mismo ya controlo bastante mejor la velocidad con la que hablo. Pero así que con los nervios, a veces hablo muy deprisa. De hecho, hay gente que no me entiende porque hablo muy deprisa. Una manera de mejorar esto, y es en un curso que hice para mejorar mi acento inglés, me dijeron, tú imagina que la audiencia son niños pequeños, bebés, y que a la hora de dar información, cada pieza de información que vas a dar es una cucharilla. Si tú intentas decir todo muy rápido así, es como si intentases dar 5 o 10 cucharillas de puré al bebé a la vez. ¿Qué pasaría con eso? Que el bebé no va a aceptar nada, no va a entender nada y vas a tener comida por todas partes. Pues es igual cuando das una charla si hablas muy deprisa. Pero cuando lo sabes y cuando te dicen ese mensaje, empiezas a mejorar y a hablar más despacio y te das cuenta de tu velocidad. Ahora he mejorado bastante y todavía es deprisa. Con lo cual, imaginar hace 3 años cómo era mi velocidad a la hora de hablar, porque no me he dado cuenta de... Una de las cosas que siempre me motiva a la hora de intentar superar mis miedos es intentar ser cada día una versión mejor de cómo era yo ayer. Hablo muy deprisa, es algo que tengo que mejorar. Pues cada día intento ser consciente de la velocidad a la que hablo. No solo en charlas o en conferencias, pero también a la hora de estar en llamadas telefónicas con clientes, en reuniones con clientes o con gente de otros países que hablamos a distinta velocidad con distintos acentos. Intentar imaginar lo de las cucharillas, porque cuando me lo explicaron parece una tontería, pero cuando estás imaginándote dando una cucharilla a alguien, otra cucharilla de comida, otra cucharilla de comida, al final acabas hablando más despacio y haces las pausas tú y te ayuda a respirar. Y diréis, ¿por qué respirar es tan importante? Soy asmático. Sí, tengo todo lo que un speaker o un ponente no debería tener. Todos los miedos posibles, todo, todo el acento, la velocidad a la hora de hablar y encima problemas a la hora de respirar. Y hoy encima estoy malo. El asma siempre ha sido algo que me ha limitado. O sea, yo cuando desarrollé el asma
Era cuando estaba en la pubertad y no pude practicar deportes como me hubiese gustado porque me cansaba muy pronto. A veces usaba eso para librarme de correr en educación física, porque a nadie le gusta correr los 5 minutos al principio, pero me ha limitado bastante. Y las primeras charlas que daba, nunca he dicho que soy asmático, me lo guardaba. Y me di cuenta que eso era un error. Y me di cuenta cuando vi a esta mujer, Sharon Steele, dar la keynote de apertura en una conferencia en Estonia, solo para desarrolladores informáticos, 400 personas al menos. La primera charla de la conferencia, el Opening Keynote, y ella tartamudea, pero tartamudea muchísimo. Tiene un problema que es que tartamudea. Pero dio una charla que fue impresionante. O sea, el coraje que tienes que tener para, siendo tartamudo, dar una charla en una conferencia de desarrolladores, bravo. Y encima es la primera charla. O sea, abres la conferencia con un ponente tartamudo. A mí me dejó, a partir de ese día me afectó bastante el hecho de que no compartía mi limitación. Y algo que resonó bastante en mí es que ella explicó que hay la empatía y lo importante que es ser empático. Hay mucha gente que siempre está en contra de compartir y de intentar hacer ver a los otros como es su día a día, porque dicen que no es necesario. Y ella me hizo ver que sí, que es necesario y que no tienes que ocultar tus limitaciones. Ella no oculta sus limitaciones e intenta mostrar al resto que no somos tartamudos cómo sería para nosotros si fuésemos tartamudos. Ponerte en el lugar del otro. Entonces, una manera que yo os puedo explicar lo que es ser asmático para mí es imaginar que vivís en un 5.º piso sin ascensores. Imaginar que tenéis que subir los 5 pisos con una maleta de 10 kilos. No es muy grande, pero es suficiente para que llegues arriba un poco como sin respiración, ay, algo así. Pues mi día a día es sin necesidad de tener la maleta de 10 kilos. Yo ya tengo la maleta de 10 kilos cuando me muevo. A la hora de respirar, tengo esa limitación. Es como si cargase con mucho más peso porque me falta el aire con cosas normales. Y a la hora de dar charlas, pues me limitaba bastante. Después de oírla, siempre explico en todas mis charlas mi limitación y a veces lo que hago es un poco, a mí me gusta siempre con mis limitaciones explicarlo un poco mostrando lo que es, o este es el inhalador que uso y, se lo explico con los equipos que he trabajado, les explico que soy asmático y lo que pasa es que puede ser que tenga que parar de hablar durante la charla porque necesite respirar y conseguir que no me quede sin respiración. O a veces, lo que puede pasar dependiendo del micrófono, y que era uno de mis grandes miedos antes, es que oigáis mi respiración muy fuerte. Recuerdo una vez un compañero mío que me dijo, Antonio, yo sé que eres asmático y que es una limitación y que no debería decírtelo, pero eras jefe de proyecto antes y cuando respiras así me recuerdas a alguien a veces. Es una manera para mí de explicar mis limitaciones con un poco de risa. Cuando he dado esta charla antes en inglés y he hecho este chiste sobre un poco de Darth Vader, lo que me han dicho algunos de los que han atendido mis charlas es que a partir de este momento mi acento, mi velocidad hablando e incluso la respiración, a partir de este momento ya no se daban cuenta ni de que estaba hablando muy deprisa, ni de que mi respiración se oía, o de que el acento era tan malo. Ya se habían acostumbrado o ya se habían puesto en mi lugar
cuando explico lo de los 5 pisos y los de Darth Vader, que se dan cuenta de lo que es mi día a día, y a partir de este momento se supone que mi velocidad y mi respiración no os va a molestar. Al final de la charla me podéis decir si ha funcionado o no. Esto es en la parte de los miedos. Hay más miedos un poco, pero son los principales que yo creo que a veces es lo que nos puede afectar a la gran mayoría de nosotros. El pensar que no somos expertos suficientes, el tener miedo a hablar en público, o el tener miedo a no dominar el idioma, o tener una limitación física a la hora de hablar. En mi caso, asmática, en el caso de Sharon, es tartamudear. Yo es lo que hago ahora, es lo que he dicho un poco, aplicar para mejorar cada día. Una de las cosas que me daba miedo también, sobre todo antiguamente, era mucho de necesito tener toda la información. Necesito saber cómo hacer algo. Y es un poco lo que voy a explicar ahora. Voy a explicar el proceso de cómo envío charlas a conferencias y aumentar las posibilidades de ser aceptado. Eso no quiere decir que si seguís todo lo que yo digo, os van a aceptar a una conferencia. Porque hay algunos números que hay que enseñar. Cuando las conferencias abren las propuestas y quieren que la gente envíe propuestas, tenéis que realizar que aproximadamente un 10% o menos de las propuestas que reciben son las propuestas que van a acabar en la conferencia. Estos son datos reales del año pasado. Codemotion Madrid, 857 propuestas recibidas y tenían 70 espacios disponibles para esas propuestas. En DevConf, en Cracovia, 351 propuestas para 32 espacios. O sea, menos del 10%. DevOps Days en Estocolmo. Perdonad, la tos me está afectando mucho hoy. 170 para 9. Spark the Change en Toronto. En esta, para 54 propuestas, 6 espacios. Con lo cual es un poco más del 10%. Y en CraftConf Budapest tuvieron hasta un 20% de espacios disponibles dependiendo del número de propuestas. Con esto solo quiero decir que es complicado y que hay que acostumbrarse a que tu propuesta va a ser rechazada muchas veces. Pero no pasa nada, es parte del proceso y es parte del aprendizaje. Vas a mejorar cómo vas a enviar tus propuestas y cómo va a ser más fácil cada vez. El que enviar, más o menos, es un poco... Perdonad. Siento lo de la tos, de verdad. La información que hay que enviar, dependiendo de cada conferencia, te van a pedir más o menos cosas, pero siempre hay cosas que van a estar en todas. Es un poco el título de tu conferencia y un resumen chiquitito. Es un ejemplo, está en inglés porque todavía no he empezado a enviar charlas en español a conferencias en castellano, porque me daba un poco miedo. Esta es la primera vez. Por eso está en inglés. Pero sí que necesitas un título y una descripción corta. Es muy importante esta parte, porque es lo que va a aparecer en el programa de la conferencia. Y lo que te van a pedir también es un poco de información personal. Es una foto tuya, o algunas veces te piden los enlaces a tu Twitter o LinkedIn y un poco dónde vives y un poco información tuya de tu perfil. Es intentar en la información de tu perfil siempre escribirlo en tercera persona porque les ayuda a los organizadores de conferencias y tienes que hacerlo de una manera para vender un poco lo que haces, ¿vale? El proceso de envío de propuestas. Muchas conferencias hacen lo que, no sé si la expresión se dice en español, el proceso ciego, el blind process, que es cuando tú envías tu propuesta y envías tu perfil,
los miembros del programa, del comité del programa de la conferencia, solo van a ver el título y la descripción y lo hacen de una manera totalmente anónimos, con lo cual no van a ver ningún nombre de una empresa, no van a ver ningún género, estará todo de manera neutro para que vean solo lo que es la charla en sí, para ver si es válida o no. Esto lo hacen algunas conferencias hasta el final del proceso, o algunas lo hacen solo en el primer proceso a la hora de seleccionar charlas. Al final, a veces, con procesos ciegos que te dicen sí, va a ser ciego, pero te piden el enlace a algún vídeo de alguna charla tuya. Con lo cual, si te están enviando o pidiendo el vídeo, van a ver quién eres. Y esto es porque a veces, si tienen, por ejemplo, 10 espacios y han hecho una lista final de 12, al final, para los últimos espacios, van a necesitar ver quiénes son y ver un poco el contexto de cada persona. Algo que es muy importante es elegir bien la temática. Si tienes una charla que es muy buena de JavaScript, si la envías a una conferencia de Python, lo mismo no te la van a elegir. Entonces tienes que buscar una temática que corresponda a las conferencias que vas a enviar. Por eso tienen que ser siempre relevantes. Y a la hora de elegir tu temática, es algo que tú puedas hablar, o sea, que tú puedas mostrar experiencias sobre eso. Y el título de descripción, lo que he dicho antes, es lo que va a vender tu charla. El título de la descripción tiene que convencer a los miembros del comité de la conferencia que algún desarrollador, cuando lo vea, va a decir, hoy, este título, esta descripción, esta charla tiene que ser buena. Yo quiero atender esa charla. Si es un título totalmente genérico, no van a conseguir nada. Es un proceso largo y hay que tener paciencia. Sobre todo porque te van a decir no muchas veces. A mí me dicen no muchas veces. Algo que se me ha pasado a decir es, en ese cuadro de datos que he puesto antes, lo sé porque en todas esas conferencias me dijeron que no. Y no es un problema. Lo acepto porque sé que es complicado y a veces reciben tantas propuestas que son tan buenas que no significa que tu charla sea mala. Es que justo ese año no ha conseguido estar en ese 10%. Con lo cual, no te desanimas. Perdona. ¿Alguna pregunta de momento mientras intento beber agua? No, de momento no tenemos preguntas, pero bueno, cualquier cosa pueden comentar, pueden escribir en el chat y comentar quizás, por ahí no preguntas, sino algún caso o alguna anécdota que hayan tenido. Si suelen dar charlas, por ahí también puede servir para los otros que están aquí presentes en el webinar. Voy a explicar ahora mi proceso a la hora de crear charlas. Y es un proceso que ahora lo hago así, pero al principio no lo hacía así porque no sabía un poco. Entonces tienes que definir el objetivo para dar tus charlas, la idea para dar tu charla, enviar esa idea a las conferencias, practicar, crear tu marca y colaborar con gente. Entonces voy a ir paso a paso explicando cómo hago, ¿vale? Una cosa fundamental a la hora de querer dar charlas en conferencias es ¿por qué quieres dar charlas en conferencias? Esa motivación es lo que te va a ayudar a encontrar la charla perfecta para ti. Hay muchos ponentes que realmente es su trabajo dar charlas. Cuando tienen en su título es Technology Advocate o Developer Advocate o Evangelist, su trabajo es dar charlas y preparar charlas. Hay algunos que son freelance que usan las charlas para conseguir trabajo. Es una manera de promocionarse.
O hay gente que es un poco que han creado una nueva tecnología y que es para dar un poco de publicidad. Mi caso es un poco distinto. Yo he aprendido muchísimo yendo a muchos meetups y a muchas conferencias en Londres y me he dado cuenta que he aprendido tanto de la experiencia de otros que necesito compartir mi experiencia también, porque a veces es ese momento de cuando estás en una conferencia escuchando y 2 días después dices, oh, he tenido una idea y no es exactamente por algo específico que dijo ese ponente, pero es por un sentimiento o una distinta manera de pensar que al oír esa charla he empezado a hacer. Entonces, como he recibido tanta información y he mejorado tanto gracias a otros, intento compartir mis experiencias esperando que al menos para una persona va a ser importante. A la hora de conferencias, tienes que hacer como un primer objetivo, es intentar ir a algunos meetups, es más fácil que te acepten, algunos meetups son más para gente que no ha dado muchas conferencias y les gustan los nuevos ponentes y ayudan a nuevos ponentes para que estén más tranquilos y den nuevas ideas. Cuando empiezas a enviar a conferencias, todo el mundo quiere ir a las conferencias grandes. Todo el mundo quiere ir a Londres, a las grandes conferencias, todo el mundo quiere ir. En esas va a ser complicado al principio, porque a veces necesitan gente que tenga experiencia ya dando charlas en conferencias. Lo que sí que me da cuenta es que en Europa del Este no todo el mundo quiere ir y el porcentaje de charlas que son aceptadas es un poco más alto. Y para ellos es un poco de marketing tener gente que viene de otros países. Además de que te enriquece bastante ir a otras culturas. En algunos casos, para algunas conferencias que son muy grandes, necesitas enviar la propuesta ese año para intentar ser aceptado el próximo año. Algunas veces puedes hacer que recuerden tu nombre al año siguiente o que te propongan para algún meetup y luego alguna conferencia al año siguiente. Distintos tipos de charlas que me he dado cuenta que funcionan muy bien en conferencias. Es análisis de casos reales, es cómo mi compañía desde una aplicación monolítica han conseguido mover todo a la nube usando Kubernetes. Pues, o cómo fallamos haciendo eso. Esos casos reales, normalmente mucha gente quiere ir a esas charlas porque aprendes mucho de las veces que lo hicieron bien o que fallaron. Las charlas que son análisis de nuevas tecnologías. Entonces, cuando acaba de ser una nueva tecnología y hay charlas de eso, mucha gente quiere saber. Yo me acuerdo al principio cuando empecé a dar charlas, había muchas charlas de blockchain. Entonces, pues había una gran posibilidad de ser aceptados y eras de los primeros hablando de blockchain. Algunas charlas que son un poco temáticas con arquitecturas de sistemas, usar o no usar containers o Kubernetes, esas también son interesantes y luego hay las otras temáticas que son un poco temáticas de negocio, sobre planning, estrategia, que hay conferencias que quieren ese tipo de charlas, o otras que son un poco de las habilidades sociales, como empatía, el trabajo en equipo, o cómo mejorar todos y demás, o cómo hacer que funcione compañías con holocracia, creo que se dice en español, que no tienen managers y que es cosas así. Entonces, eso también son interesantes. Luego hay otro tipo de charlas que son de liderazgo, pero esas, si en tu título no eres el presidente o el director técnico de compañías, es un poco más complicado que te acepten charlas con liderazgo, porque es más complicado mostrar que sabes de lo que estás hablando, que es basado en hecho real. Pero si tienes alguna idea muy buena con liderazgo, ante la duda, envío la propuesta a una conferencia, siempre envía. Lo que intento hacer un poco es todas las ideas que me salgan, hago lo que se dice el brainstorming. No sé si tormenta de ideas se dice en español. Yo apunto todas las ideas de charlas que
me dan cada día. Algunas ideas son estúpidas, algunas ideas pueden ser interesantes y algunas veces esa idea me motiva a otras. Una vez que ya tengo 3 o 4 ideas que me gustan, yo busco online charlas con temática similar. Intento buscar si en el país donde resido o donde quiero dar las conferencias, si ya hay alguien hablando de eso o no. Si no hay nadie, intento mirar si es algo que interesa o no, porque lo mismo si nadie habla de algo, es porque lo mismo no es interesante. Pero a veces sí es, ¿vale? Depuras tu lista de ideas hasta que ya solo tengas una, y cuando ya tienes una, a partir de ahí es cuando empezamos lo que es a crear el título y la descripción, que es cuando vas a empezar a contactar con las conferencias. El título y descripción tiene que ser vendible, como he dicho antes, y es muy importante. O sea, y os voy a dar un ejemplo. Voy a traducir el título que usé del inglés al español. Cuando empecé a dar charlas en conferencias, envié una conferencia que el título era Gestión de proyecto y DevOps. Y no me la aceptaron nunca. Y claro, al final me puse a mirar diciendo, algo pasa, y lo que hice es transformé un poco la charla, que ya tenía toda la idea principal, y cambié el título a Gestión de proyecto de la edad de piedra a la era DevOps. Y en el abstract, en la descripción, expliqué que estaba mirando los cambios en la manera de gestionar proyectos, desde la manera waterfall, que es la edad de piedra, el descubrimiento del renacimiento, que para mí era la agilidad, y la era DevOps, que es el futuro. Y básicamente, en esencia, era la misma charla. Solo que con ese cambio de título y descripción, esa charla la he dado 8 veces y la otra no la di nunca. ¿Por qué? Pues porque el título es capaz de vender. Tienes que tener en cuenta que el título y la descripción que envías es lo que va a motivar a alguien a ir a tu charla o no. Entonces tiene que ser tienes que usar marketing, tienes que venderte tú y vender el título y la descripción. Si ese título y descripción no son vendibles, los que organizan la conferencia no lo van a aceptar porque necesitan atraer gente. Los que hacen conferencias necesitan que haya gente que vayan a cada charla. Cuando tienes un título y una descripción, yo lo que hago es preguntar a mis compañeros de trabajo, especialmente cuando estoy haciendo un título y una descripción en inglés. Pues pregunto a mis compañeros británicos, americanos, si la expresión es correcta, si todo está correcto. Cuando me dicen que todo está bien para la gramática, les digo, si tú vas a una conferencia con este título y esta descripción, ¿te interesaría ir a una charla así? Y cuando ya consigues que varias gente te diga que sí, entonces es cuando ya tienes tu producto, como diríamos en agilidad, tu producto mínimo que lo puedes vender, es ese y lo puedes enviar a conferencias. Y no tengas miedo de preguntar a tus compañeros de trabajo o incluso si son para conferencias en español. Yo cuando intenté cambiar el título de esta charla, que originalmente era en inglés, tuve que preguntar a Francisco si tenía sentido, porque después de tantos años fuera de España, algunas veces digo cosas en español que se nota un poco como traducción de otro idioma, que es un poco triste que se me olvide mi idioma, a veces lo sé. Envía tus propuestas, cuanto antes mejor. Hay algunas conferencias que tienen las fechas definidas. De tal fecha a tal fecha recibimos propuestas. A partir de cuando hemos cerrado la recepción de propuestas es cuando empezamos a verlas y así. Hay otras conferencias que no, que reciben propuestas y las miran, cada semana miran lo que están recibiendo y si les gusta tu propuesta, la aceptan. Entonces, si las envías lo antes posible, puedes hacer que te la acepten ya. Que lo mismo te digan si les gusta o no. Que te digan, no nos gusta, pero es una idea interesante para otra conferencia en nuestro grupo. Por favor, envíela ahí. Entonces, cuanto antes la envíes, mejor. Constancia y tenacidad. Te van a rechazar muchas veces. A mí me rechazan. O sea, que probablemente cada día
o cada 2 o 3 días recibo un email de alguna conferencia que dice que no a una de mis charlas. Pero al final conseguirás estar ahí. La que más cuesta es la primera. Una vez que tienes tu primera charla aceptada, es un poco más fácil, porque ya puedes probar que les has dado. Por eso decía antes, intentar ir a meetups, que es más fácil dar tus primeras charlas. Entonces ya tendrás un enlace mostrando que has dado una charla en un meetup, con lo cual va a ayudar a la hora de enviar. Y pide feedback a los organizadores. Incluso cuando te dicen que no, envía un email para ver si te pueden dar un poco de feedback o cosas que mejorar. Y lo mismo, no todos te van a responder, porque no todos responden. A ver, yo prefiero ser sincero, pero hay algunos que sí responden y te dicen, pues el título y la descripción estaban bien, pero algunas veces no sabemos qué es lo que, los takeaways, qué es lo que, ¿cómo decir eso en español? Ya me sale otra. ¿Qué es lo que se queda el, los que van a tu charla? ¿Cuál es el mensaje o el principal? ¿Qué es lo que van a sacar en conclusión después de oírte? Y es lo que falta algunas veces a la hora de explicar en tus descripciones. O a veces te pueden decir, mira, tu charla era muy buena, y probablemente el año pasado hubiese entrado, pero es que este año el nivel de lo que hemos recibido ha sido tan alto que justo la tuya se ha quedado a las puertas. Y me ha pasado a veces y dices, bueno, entonces a seguir probando el año siguiente. Practicar. Parece tontería, pero no todo el mundo practica. La mejor manera de practicar una charla es hacerlo en voz alta. Y la razón por la que digo esto es que es importante que os escuchéis a vosotros mismos. Yo soy de los que al principio, cuando practicaba, lo practicaba todo en mi mente. Y te puedo asegurar que cuando practicas una charla en tu mente, es la mejor charla posible. O sea, todo te sale bien, no te bloqueas, dices todo en una velocidad que crees que es genial y dices, ¡guau! Esta charla es la mejor del mundo, ni siquiera Scott Hanselman podría hacerlo mejor que yo. Cuando te grabas en voz alta, te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta si tienes tics a la hora de hablar. Cuando me refiero a tics, es cuando al final dices muchas veces. Si no te grabas, no te vas a dar cuenta que usas esas coletillas o esos sonidos para enlazar ideas. Yo no sé ahora mismo si sigo haciéndolas o no, pero sí sé que después de escucharme, intento no decirlas. Una manera muy buena de practicar, grabarse en vídeo y ver el vídeo, porque grabarse para luego no verse no está bien. Un spoiler, cuando te veas en vídeo, te vas a odiar, no te vas a gustar la gran mayoría de las veces. Yo cuando veo mis charlas me sigo sin gustar. Y es la razón de eso es que tú eres el único, como he dicho al principio, que sabe exactamente lo que querías decir en cada momento. Tú eres el único que sabe si tú dices muchas veces el y al final solo te das cuenta de eso. Tú eres el único que sabes que eres asmático, especialmente cuando no lo decía antes. Entonces yo, cuando miraba vídeos míos, solo escuchaba mi respiración. Pero al mirar vídeos, me di cuenta que me muevo mucho y puede ser contraproducente. Puede hacer que la gente no siga tu mensaje si te tiene que ir siguiendo por el escenario. Después de verme en vídeos, he conseguido moverme menos, 1 metro o 2 nada más. He conseguido ver si me pongo bien enfrente del micrófono o no. Porque a veces, en algunas conferencias, no vas a tener micrófonos enganchados a la oreja, el pinganillo con el micrófono. Algunas veces tienes micrófono en la mano y si eres como yo, de los que mueven mucho las manos, tu micrófono se va a mover. Si mueves el micrófono no te van a oír. En el vídeo te puedes dar cuenta de eso. Practica con gente amiga. O sea,
lo que he hecho muchas veces es organizar lo que aquí dicen el brown bag sessions, que son sesiones a la hora de comer, que todo el mundo lleva su comida y un miembro del equipo presenta algo. Eso ayuda mucho porque te acostumbras a practicar con más gente, en vez de practicar solo tú grabándote. Y te hace acostumbrarte a hablar en público. Cuando la gente la conoces, estás un poco menos nervioso. Entonces te va a ayudar a sentirte un poco mejor y no tener esos miedos que puedes tener. Y si son normalmente gente que conoces, te van a dar feedback, te van a decir las cosas que haces bien, tanto en el contenido de la charla como en la manera de dar la charla. Si era claro lo que decías, si la estructura es coherente. Y es algo que te va a ayudar muchísimo a la hora de presentar una conferencia. Crear la marca de cada uno. Al final es importante que vendas tus charlas y que te vendas tú. Porque las conferencias tienen que venderte un poco. Yo me creé una cuenta el día que decidí que quería intentar dar charlas en conferencias. Y hice tweets de muchas cosas. Entonces, si das alguna charla en un meetup, haz un tweet diciendo, voy a dar una charla en este meetup. Una cosa muy importante es, en todas las diapositivas, añade tu usuario de Twitter. Porque si alguien en una conferencia hace una foto, porque lo mismo les gusta una de tus diapositivas, ¿es publicidad o es una manera para ellos de encontrarte fácilmente en Twitter después? Porque al final lo que interesa es que la gente vaya a mirar de qué hablas y miren a ver si tienes otras charlas. O miren a qué otras conferencias sigues. ¿Qué interacciones con otras conferencias haces? ¿Qué mensajes pones en el tema del que hablas? O en general. Yo algunas veces en el Twitter pongo un poco de todo. Algunas veces de los temas que hablo en conferencias y a veces incluso un poco de cosas pues, que me gustan o chistes. Pero es una manera de venderte que es importante. Al principio, sobre todo, escribe algún blog de los temas, de las temáticas de tus charlas, porque te va a ayudar a tener información que diga que sabes de lo que vas a hablar un poquito. Yo hice al principio algunos blogs de gestión de proyecto, porque fueron las primeras charlas que di. Ahora, pues ya no tengo tiempo. Tengo una hija de 2 años y medio, entonces no tengo tiempo para hacer blogs. Me gustaría un poco más, pero al final, pues, entre hacer un blog o pasar tiempo con mi hija, pues todos los que seáis padres supongo que entenderéis mi opción. Comparte las diapositivas de tus charlas siempre. Yo hoy, no sé si lo haré justo después del webinar, probablemente tarde un par de horas en hacerlo, voy a compartir las diapositivas por si necesitáis verlas después o porque al final, como he dicho, mi motivación a la hora de dar charlas es compartir mis experiencias. Entonces, si quiero compartir mis experiencias, pero no comparto mis diapositivas, es un poco ilógico, ¿verdad? A la hora de compartir las diapositivas, lo mismo alguien que no estaba en esa conferencia las ve y puede que les guste y puede que te llamen para hablar en esas conferencias. Porque una vez que das con algunas charlas, puedes tener gente que te contacte directamente para hablar a conferencias. Y pasa a veces y me ha pasado a mí a veces. Entonces, es una manera de promocionar. Al final, el mundo de las conferencias es promocionar de lo que hablas, promocionarte y ayudar a las conferencias a promocionarse ellas. Comparte los vídeos de tus anteriores charlas. ¿Y veis que hay un asterisco? En un segundito os voy a explicar por qué. Una vez, en una conferencia en Riga, que estaba dando la charla que os dije de gestión del proyecto de la edad de piedra a la era de DevOps, al acabar la charla, otro ponente que es muy, muy bueno, me dijo justo al acabar que le había gustado mucho mi charla y empezó a hablar un poquito diciendo, ¿es tu primera vez en Riga?
Sí, sí, es mi primera vez en Riga, no había estado nunca. Dice, ¿has estado en algún otro país aquí de esta zona de Europa? Y dije, no, no. Ah, tienes que ir a la ciudad de... Es una ciudad maravillosa, es muy bonita. Y claro, yo me quedé un poco, ¿por qué alguien me dice que vaya a Tallinn en una conferencia en Riga? O sea, es como si alguien me dice, ¿es tu primera vez en Madrid? Sí, oh, deberías ir a París. París es una ciudad muy bonita. No tiene sentido, ¿verdad? Pues estuve pensando en eso y cuando volví a casa busqué conferencias en Tallinn y me di cuenta que había una conferencia el mes siguiente en Tallinn y que todavía tenían 2 huecos que rellenar en su programa. Y mirando un poco los miembros del comité, de los organizadores, ese ponente que me dijo eso era uno de ellos. Y dije, vale, vamos Antonio, vamos a enviar la charla. Lo mismo te estás haciendo ilusiones y no es eso, pero... Y envié la charla. 2 minutos después, el LinkedIn me envió un mensaje diciendo, Antonio, estoy muy contento de que enviases esa charla y te tengo que reconocer que yo te dije no para una conferencia anterior que enviaste porque vi un vídeo tuyo y la verdad es que era muy malo. Y dije, bueno, es que en todas las charlas que he dado, la única conferencia que grabaron fue esa y era justo mi primera vez. Dice, entiendo. La primera vez es siempre complicada. No envíes ese vídeo nunca más porque es muy malo. Con lo cual, comparte los vídeos de tus anteriores charlas, pero mira los vídeos primero. Si tu actuación dando esa charla ha sido la peor posible de toda tu vida, a no ser que sea la única charla que tienes grabada, no la compartas. Parte algunas que no te odies mucho cuando te veas, que digas, bueno, no es tan mal. Esas son las que tienes que compartir. Contacto y colaboración con otras conferencias y con otros ponentes. Pues un poco enlaza con lo que he dicho. Sigue en redes sociales a las conferencias y a otros ponentes. Es importante que hagas tweets mencionando conferencias o otros ponentes y que interactúes con el mundo de conferencias. Algunas veces es porque siguiéndolas te vas a enterar de cuándo puedes enviar propuestas o porque puedes aprender mucho. Algunas veces puedes incluso conseguir que alguno de esos ponentes o de gente que ya tiene experiencia dando charlas, que sean tus mentores y que te ayuden. Entonces, es algo que está muy bien. Y una de las cosas importantes del marketing que he dicho es un ejemplo aquí. Era una conferencia el año pasado que era en Serbia, que anunciaron su tweet que aceptaban propuestas, entonces envié 2 y lo que hice es hacer un retweet diciendo no he estado nunca en Serbia, para remediarlo he enviado 2 charlas a HitCom. Me respondieron y aceptaron una de mis 2 charlas. Ese año di esta charla que estoy dando ahora en inglés para ellos. Cuando haces cosas así, te aseguras que al menos tu nombre les va a sonar, porque les estás ayudando a promocionar. Y quién sabe, lo mismo ayuda un poquito para aceptarte o no, nunca se sabe. Pero al menos estás ayudando en una conferencia a hacer un poco de marketing, ellos a ti también, y otras conferencias miran las interacciones entre conferencias y speakers. ¿Dónde enviar propuestas? Yo uso mucho un website que se llama Papercall. Es un agregador. Entonces, mucha gente puede publicar ahí sus eventos, sus conferencias, y tú puedes grabar tus charlas y así no tienes que escribirlas todas las veces. Una vez que creas tu charla, puedes enviar esa misma charla a varias conferencias. Y algunas veces es una manera buena para saber eh, el ritmo de conferencias, cuántas conferencias hay en cada mes y cosas así. A mí me gusta mucho porque tienen, no sé, la última vez que miré ayer, como 20 páginas de conferencias abiertas. Y creo que incluso CodeMotion está ahora ahí, o alguna de ellas anuncian también. Hace un año no estaban, entonces
que queréis ir directamente a algunos de CodeEmotion, ese es el enlace al que tenéis que ir. Y os mostrará justo la conferencia CodeEmotion en la que podéis enviar propuestas. Madrid está abierto ahora mismo, con lo cual, por favor, enviar. Que queréis al grupo de DevOps Days, que es un poco, tienen conferencias por todo el mundo, porque lo que hacen es ayudar a organizadores locales para hacer conferencias pequeñas. Esa es la manera de enviar. Y al final es Twitter. Tienes que empezar a seguir conferencias y ellos van a anunciar cuando tienen abierta la propuesta de charlas. Y en ese momento, pues, envía algunas. Ahora, si todo ha salido bien y vas el día de la conferencia, algunos trucos que me hubiese gustado saber el día de la conferencia. Perdona, Antonio, tengo aquí, bueno, nada, que acaba de, bueno, Gabriel comentó antes sobre el tema del idioma, que, bueno, que él dice que vive en Italia y que solamente da charlas en italiano y que le gustaría hacerlo así en inglés, pero bueno, que por el miedo a hablar el inglés que tiene, pues por ahí no ha aplicado. Y bueno, creo que lo comentabas antes del tema de inglés, francés y no hablar obviamente no aplicar en alemán. Así que bueno, sí, eso suele pasar. Y luego tenemos un par de preguntas de David que dice, bueno, tiene dos preguntas. Y la primera es, ¿alguna web donde se vean listados de conferencias para así conocerlas y mandar charlas? Bueno, yo creo que la que acabas de... Esta de aquí, PaperCall, puede ser una. En PaperCall tienes varias, las de CodeEmotion están aquí, DevOps Days ahí, y al final... Sí, pero creo que se refiere a una web, una página donde concentren varias conferencias y se puedan ver o se pueda ver qué hay. Hay una cuenta de Twitter que es Call for Papers, algo que ahora mismo no me acuerdo, C4P, sí. ahora no me acuerdo bien cuál es el handle, Sí, perdón. sí, Y ahí se pueden ver, o sea, ahí se puede ver cuáles son las charlas, las conferencias que tienen el Call for Papers abierto. sí. Y sí. Hay varios agregadores en Twitter. Otro es CFP Land, como la tierra de las Call for Papers. Ese es otro agregador también. Y lo que suelo hacer también a veces en Google es buscar tech conferences en el continente que quieres y suele haber siempre 2 o 3 entradas. Algunas veces from Tech Beacon puedes tener las 20 conferencias más importantes o algunas veces te puede salir un listado de todas las conferencias de agilidad para el año que viene. Hay un calendario de Google que creo que lo comparten, en el que los organizadores de conferencias de agilidad pueden meter sus eventos. No sé ahora mismo el nombre del calendario, pero sé que si lo buscas en Google sale en la primera página. Es un calendario de conferencias Agile. Ponlo en inglés, tendrás más hits y sale así. Lo mismo Vale. tú conoces otros también, Francisco. Sí, no, bueno, hay varios. Generalmente en Google aquí en España lo que se está haciendo ahora es Nicolás Patarino ha creado un listado de conferencias dentro de España y generalmente el enlace a su cuenta de Twitter o a su página web. Y ahí se podría ver, digamos, un poco de qué va la conferencia y tal. No recuerdo nada así en español que haya donde te diga un listado de conferencias, la temática, si es una conferencia generalista o específica. No recuerdo que haya ahora una página en concreto sobre eso, pero bueno, generalmente suele haber páginas en plan de, si buscas en Google las 10 mejores conferencias del 2020, pues generalmente lo que hay son blogs técnicos que te cuentan un poco de qué va la conferencia. Si es que buscas específicamente saber la temática o cuáles son las conferencias interesantes. Y luego esta otra pregunta, bueno, creo que la puedo responder yo también, pero bueno, te la dejo a que la comentes tú, Antonio. También pregunta David si cobrar por charlas se hace. O sea, si se estila o si está Pues bien cobrar por charlas.
A ver, eso es un poco, yo de momento, no, por dar una charla no he conseguido que me paguen una remuneración, pero sí que muchas conferencias, no todas, me han pagado por el viaje o el hotel, o una de las dos. Mm. Al principio cuesta, algunas conferencias no dan nada, otras sí pagan y luego, pues yo supongo que a los grandes keynotes como Scott Hanselman, esos les tienes que pagar. Yo sí sé que a los creadores del Agile Manifesto, sé que uno de ellos, sí, sé lo que cobra, o lo que cobraba el año pasado, porque pregunté para ver si quería ir a una conferencia, y entonces ellos sí cobran mucho, pero claro, si tienes a uno de los creadores del manifesto de agilidad, pues vas a tener mucha gente. En algunos casos, pues no, y te lo tienes que apañar tú con incluso días de vacaciones. Yo con mi empresa sí que tengo un acuerdo al menos que ellos me ayudan 4 conferencias al año. Entonces, en 4 conferencias al año, mi empresa me va a dar los días que necesito para ir a la conferencia y si esa conferencia no paga vuelo y hotel, lo va a pagar mi empresa. Pero me ha costado llegar a ese momento, es un poco de negociación y ahora puedo hacerlo un poco porque ya he dado varias charlas. Al principio eh, he tenido que pedir días de vacaciones y buscar vuelos baratos, pero es un poco, si quieres hacer tu marca, a veces tienes que poner un poco de invertir en ti mismo. Ahora puedo hacer un poco, si no, si me aceptan en varias conferencias a la vez y tengo que elegir una, elijo lógicamente la que me cubre los gastos, la que no me los cubre, pues les digo que ese año no puedo porque por cuestiones de trabajo no me pueden dar los días en la empresa y tengo que declinar. Sí, todo depende también, a ver, esto voy a, teniendo en cuenta que esto es un webinar de Codemotion y Codemotion tiene su conferencia anual tanto en Madrid como en otros países, todo depende también del presupuesto que tenga la conferencia. Todo depende también de a qué gente estés invitando. Obviamente, si tú invitas a un creador de Agile o al creador de Vue o al creador de mil cosas, obviamente esa gente tiene un caché, tiene unos honorarios, como se suele decir, y todo depende, ¿no? O sea, si tu conferencia permite, pues sí, se paga, pero si no es un nombre así grande o es una persona que aplica por un call for papers, pues lo que se suele intentar hacer, por lo menos en las conferencias dentro de Europa, es cubrir mayoritariamente los gastos de transporte y alojamiento, porque también es una cuestión de que te están ofreciendo contenido para la conferencia, para el evento. Entonces, es una manera de agradecer, es una manera de facilitar que esa persona se mueva a tu conferencia y bueno, eso. Que no es la norma, no, te puedo contar mil anécdotas y puedo contar que en Asia no es lo mismo que en Europa y que en Latinoamérica tampoco se pueden hacer ciertas cosas porque los gastos son otros, ¿no? Entonces, Mm. todo depende. Por suerte, podemos decir que estando en Europa, la movilidad dentro de Europa es relativamente barata, por decirlo de una manera, es económica, y una conferencia de Riga o de Estonia o de Rumanía puede cubrir los gastos de una persona que viaja desde España. No suele ser tan complicado. Pero también depende de la conferencia. Luego en Asia Sí. tienes de todo. Y no voy a entrar en comentarios porque No, es para yo pelearse con... no he dado conferencias en Asia, solo he dado en Europa y en Estados Unidos y tengo que decir que en Estados Unidos, que era de las más grandes, es la que probablemente me ayudaron lo menos posible. Sí, también esa es otra. También esa es O otra. En sea, Estados Unidos suele ser eso, que no suelen cubrir, por ejemplo, no suelen cubrir nada. entonces, yo esa vez me pagué yo los gastos porque decidí que era importante a la hora de promocionarme poder decir que al menos he dado charla en esa conferencia que es grande. Pero al final es otra de las razones cuando dije al principio de intentar ir a los países de Europa del Este, es porque muchas van a cubrir los gastos y cuando no las cubren, yo he ido a una en Varsovia y era porque era la primera vez que iba a dar una charla y me salía el vuelo 50 libras desde el aeropuerto al lado de mi casa con cada noche de hotel a 25. Y lo pude hacer, voy en un vuelo
y vuelvo al día siguiente y me salió todo el viaje por menos de 100 libras. Entonces dije, en ese caso, pues si no pueden pagar porque es non-profit, organizaciones que no son para ganar dinero, que es para llevar gente, y era la primera vez, decidí pagármelo yo porque me salía así. Sí, sí, totalmente, es eso, es eso. Bueno, Antonio, nada, que ya vamos, era para ir, bueno, supongo que ya vamos cerrando para así no nos liamos más. Gracias, David, por las preguntas y dejo que termine de continuar, Antonio. Vale, pues algunos trucos para el día de la conferencia que a mí me hubiesen ayudado mucho saberlos. Sobre todo, yo uso un Mac para mis charlas porque me gusta usar el programa Keynote de Mac, de Apple, y porque me acostumbré ahí. Entonces, algo que tienes que tener es llevar tu clicker. No sé cómo se dice en español, no sé si se dice pasador de página. Es el aparatito que te deja pasar a la siguiente página. Clicker está bien, Clicker está o bien. sea, está aceptado, no está bien, está aceptado, Bueno, pero sí, sí. entonces, es importante que lleves el tuyo. Y es porque he visto en otras conferencias a ponentes que no llevan el suyo y claro, los organizadores les ponen a su disposición un clicker. El problema es que cuando no estás acostumbrado, lo mismo la sensibilidad del clicker es muy alta y vas a pasar páginas muy rápido y entonces te desestabiliza muchísimo. Imaginar si yo estoy dando esta charla y voy a dar el chiste de Darth Vader con un clicker que no estoy acostumbrado y veis a Darth Vader antes de que yo pueda hacer la broma de la respiración. Me dejaría totalmente un poco desestabilizado y no podría. Y he visto a speakers o ponentes que avanzan 2 páginas y tienen que volver una página atrás porque no están acostumbrados a su clicker. Si usas Mac, tu adaptador de vídeo. O sea, es impresionante las veces que los Macs pueden dar problemas a la hora de conexiones a los vídeos, porque no tienen HDMI o en algunos incluso otros. Yo llevo 2 adaptadores conmigo porque no me preguntéis por qué. Algunas veces uno funciona y el otro no funciona y al día siguiente voy a otra conferencia y es al revés. El que funcionaba en una conferencia no está funcionando. Entonces yo llevo adaptadores por si acaso, porque a veces no tienen disponibles, porque no todo el mundo usa Apple. Entonces, sobre todo si usas un Mac, un MacBook, o lleva tu adaptador de vídeo. Verifica la sala con antelación. Entonces, si tienes tu charla por la tarde, ve por la mañana, mira la sala de conferencia, mira más o menos lo grande que es, dónde se sientan los que te van a escuchar, mira si puedes una charla antes para ver si el ponente que está dando la charla, si la luz es muy brillante o si hay problemas técnicos en esa sala. Porque al menos, si sabes que la luz es muy fuerte, puedes intentar buscar el punto en el escenario que no te va a molestar. Y a veces me tranquiliza mucho conocer la sala. O sea, si yo veo la sala, me hace un poco, es menos desconocido, entonces estoy más tranquilo. No intentes Eh, agradar a todos. Ah, sí, hay una pregunta. perdón, sí, no, perdón, no quería, pensé que no quería interrumpirte, pensé que habías tomado No, no, puedes un espacio tú. más. Vale, Luis pregunta aquí, ¿y llevar tu propio pinganillo lo recomiendas? A ver, esto creo que el pinganillo es el micrófono corbatero o el micrófono que usa, digamos, que ponen en algunas conferencias. El problema con esto es el pinganillo generalmente va a una petaca que tiene un receptor inalámbrico. Entonces, tendrías que llevar también un receptor inalámbrico, tendrías que avisarle sí, el que va, sí, perdón, aquí comenta Luis, agrega el que va en la oreja o en el pecho. Sí, sí, el corbatero o el que va digamos, al lado justo en la mejilla. Tendrías que llevar, lo que te decía, tendrías que llevar el receptor inalámbrico, tendrías que llevar, o sea, es un poco jaleoso. Yo no sé si hasta el chico de audio te va a mirar un poco con odio, por decirlo de una manera. Generalmente a día de hoy, muy pocas conferencias de
primer nivel o de nivel medio no tienen un micrófono inalámbrico para el ponente. Es muy raro, hace rato que no veo una conferencia que el ponente tenga que llevar micrófono en mano y no micrófono inalámbrico, digamos, de pinganillo, de corbatero. No sé, Antonio, tú Yo quizás... no creo que sea necesario llevar el micrófono. Normalmente los organizadores van a estar al menos desde el día de antes de la conferencia probando los sonidos y demás. Si tú llevas tu propio sistema, eh, simplemente configurarlo y estar seguro que funciona sin que les desconfigures todo su sistema va a ser demasiado lioso y probablemente te digan que no. Yo, al final, lo mejor es el clicker y el adaptador de vídeo, lo vas a necesitar y no es demasiado engorro para ellos. Sobre todo el clicker, para ellos les da igual porque está conectado a tu ordenador. Pero el pinganillo nunca se me ha pensado incluso llevarlo. O sea, no te preocupes por eso, no, no es necesario. Si tú vas a organizar una conferencia, mira en otras conferencias los pinganillos que usan y donde tiene menos problemas el ponente, intenta hacer eso, pero no lleves su pinganillo. Probablemente te digan que no porque costaría mucho configurar todo. ¿Alguna otra pregunta? No, no, un momento. No intentes agradar a toda la audiencia. O sea, hay muy poca gente que consiga que todos les guste la charla. O sea, para mí, pues hay algunos, Scott Hanselman de Microsoft, si tienes oportunidad de verla en directo, ve, aunque sea una charla de un lenguaje que no sepas, tienes que oírle. O sea, es un espectáculo y toda la audiencia va a estar, wow. Pero en mi caso sé que no es posible y no intento agradar a todos. Tienes que focalizarte en que para algunos de ellos lo que estás explicando sea útil, que algunos de ellos puedan sacar algo para sus vidas después, que algunos sean, oh, esto me ha ayudado, pero no intentes hacer que todos digan, oh, la charla ha sido genial. No va a pasar. De la misma manera, que no te moleste si hay algunos que no te preguntan nada. En algunos países es muy complicado que haya preguntas porque no está en sus genes, como decirlo, o porque también tienen miedo de hablar en público. O sea, a mí me daba miedo y me sigue dando miedo hablar en público. Es casi imposible que yo pregunte algo en una charla de otro, porque me da miedo hablar en público. Entonces, a mucha gente le da miedo. No tener preguntas está bien. Hay gente que después de la charla se va a acercar probablemente a ti y te pregunte cosas. O, dependiendo de dónde estás dando la charla, lo mismo nadie se va a acercar a hablar contigo después. Y también está bien. No significa que tu charla sea mala, que lo hayas hecho muy mal. Es que dependiendo del contexto y de dónde estás, hay otras costumbres. La gente con móviles o con ordenadores portátiles no están siempre aburridos. O sea, ahora mismo la gente está en social media, en Twitter. Algunos lo mismo van a estar mirando tu perfil de Twitter o tu perfil de LinkedIn para saber un poco más de ti. Algunos lo mismo incluso está haciendo una foto de una de tus diapositivas, se lo está poniendo en Twitter diciendo consejos para el día de la conferencia de Antonio. O son buenos o son muy malos. No pasa nada. O lo mismo si están aburridos y están en el móvil. No pasa nada. Cada uno tiene derecho a usar su tiempo como quiere. No te tiene que influenciar que alguien esté en el móvil o en el portátil. No significa que tu charla sea mala o aburrida. Eso tenlo en cuenta. No te desanimes y sigue. Este es un añadido de las últimas veces. Tus diapositivas o tu presentación, ponla en la nube o en cualquier parte que puedas acceder sin tu ordenador. Y os voy a explicar por qué. ¿Os acordáis de lo que he puesto de la conferencia que hice en Serbia? Pues cuando me aceptaron en esa,
unos organizadores de una conferencia en Croacia al día siguiente me invitaron para dar otra charla distinta al día siguiente. Y como estoy un poco loco, dije, venga, ¿por qué no? Una hora antes de dar esa segunda charla, mi ordenador anterior se murió, completamente muerto. No había manera de encenderlo, la batería había muerto. No os podéis imaginar el estrés. Pero no sé por qué ese día envié mis diapositivas al organizador un día antes, algo que nunca había hecho hasta ahora. Y gracias a que las envié por email, las tenía disponibles y otro ponente me dejó su MacBook y pude dar la charla. Con lo cual es algo que tener en cuenta ahora, te puedes quedar sin ordenador. Con lo cual ponlas en algún sitio que puedas en tu cuenta de Google, en tu cuenta Apple, en cualquier parte que puedas acceder a ellas desde otro ordenador, porque puede pasar. De hecho, a mí me pasó. Acuérdate de respirar. Esto es para mí, sobre todo porque soy asmático, pero es una manera de, si te encuentras nervioso, si estás un poco perdiendo la idea de lo que ibas a decir, te paras unos segundos y respira. Y vas a estar mucho mejor. Y sobre todo, si estás en una conferencia y has conseguido que te acepten tu charla, disfruta y sonríe, porque es lo que querías. O sea, todo el proceso que he explicado antes, lo has conseguido y estás ahí. O sea, disfruta y sonríe. Muchas gracias. Entonces, si tenéis alguna otra pregunta, espero que os haya gustado la charla y que alguno de los truquitos o alguna de mis vivencias o experiencias os sirva. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Nada, sí, yo creo que hay muchas cosas a tener en cuenta. Algunos trucos, bueno, la gente quizás piensa, ah, no, pero es que muy poca gente lo tiene en cuenta, así que está muy bueno porque ha habido varias cosas que creo que se pueden aplicar y que ayudaría a mucha gente a disfrutar más cuando dan una charla. Así que nada, veo que, bueno, Luis nos dice muchas gracias, muy interesante, y bueno, nada, gracias a los que han estado en el webinar, gracias a ti, Antonio, por darnos esta charla, y bueno, estamos en contacto, nos vemos pronto, esperemos, y bueno, un abrazo Muchas y gracias, ahora Francisco. cortamos. Y ahora esperemos que Y consigas tener más gente enviándote propuestas para Codemotion Madrid. esperemos. Muy bien, muchas gracias. Venga, Un un abrazo. saludo. Adiós.